Tengo 63 años y acabo de perder todo lo que construí en 37 años de matrimonio. No fue un accidente, fue una decisión. Pero, escúchame hasta el final. No me juzgues todavía. Y si algo de esto te resuena, si alguna vez sentiste que tu vida no era completamente tuya, suscríbete y cuéntame en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Era martes por la tarde. La luz entraba por la ventana de la cocina. Esa luz dorada de las 4 que siempre me gustó. El café recién hecho perfumaba la casa. Tenía las manos húmedas de lavar la lechuga. Todo era normal. Todo era como siempre, hasta que sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Tu esposo está en el Hotel Mirador. Habitación 314. Pensé que debías saberlo. Dejé caer la lechuga en el fregadero. Mis manos temblaban. No era la primera vez que sospechaba algo. Pero esto era diferente. Esto era concreto. Un lugar. Un número de habitación. Una prueba tangible de algo que había estado negando durante meses. Me senté en la silla de la cocina. La misma silla donde había desayunado con Roberto esa mañana. La misma mesa donde habíamos tomado café juntos hace apenas 5 horas. Él había besado mi frente antes de irse. Vuelvo temprano hoy, amor. Mentira. Miré el mensaje otra vez. Las letras no cambiaban. El número de habitación seguía ahí. 314. Respiré hondo. No lloré. Eso vendría después. En ese momento solo sentía un vacío extraño en el pecho. Como si algo dentro de mí se hubiera desprendido, pero todavía no hubiera caído. Me levanté. Me quité el delantal. Me puse los zapatos. Tomé las llaves del auto. No pensé. Si hubiera pensado, probablemente me habría quedado en casa. Habría esperado. Habría inventado excusas. Habría encontrado razones para no ir. Pero no pensé. Solo me moví. El Hotel Mirador estaba a 20 minutos de casa. 20 minutos en los que no puse música. 20 minutos en los que mis nudillos se pusieron blancos de apretar el volante. 20 minutos en los que mi mente me mostró cada momento de los últimos meses en que había notado algo raro. Las llamadas que no contestaba cuando yo entraba a la habitación. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta la noche. El perfume diferente en su camisa. Las sonrisas distraídas. La forma en que había dejado de mirarme realmente a los ojos. Llegué al hotel. Era un edificio moderno, de esos con vidrios oscuros que reflejan el cielo. Me estacioné lejos de la entrada. No quería que nadie me viera. No sabía por qué eso me importaba, pero me importaba. Entré. El lobby olía a ambientador de lavanda y algo más. Algo artificial. La recepcionista me sonrió. Buenas tardes, señora. Asentí. No dije nada. Caminé directo a los elevadores como si supiera exactamente a dónde iba. Como si tuviera todo el derecho de estar ahí. 3er piso. Las puertas se abrieron. El pasillo era largo, con alfombra gris y luces tenues. Mis pasos no hacían ruido. Todo estaba silencioso. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Me detuve frente a la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se oiría al otro lado. Levanté la mano para tocar, pero me detuve. Porque en ese momento escuché algo. Una risa. Una risa de mujer. Y luego la voz de Roberto. Tranquila, ella nunca se entera de nada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No toqué la puerta. Me quedé ahí parada, en ese pasillo silencioso, escuchando cómo mi esposo hablaba de mí como si yo fuera una idiota. Es tan ingenua. Cree todo lo que le digo. Otra risa. Más fuerte esta vez. Pobrecita. Esa palabra. Pobrecita. Algo se rompió dentro de mí. Pero no hice escándalo. No golpeé la puerta. No grité. Me di la vuelta. Caminé de regreso al elevador. Bajé. Salí del hotel. Subí a mi auto. Y me quedé ahí sentada, en el estacionamiento, con las manos sobre el volante, mirando la nada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez media hora. Pero cuando finalmente arranqué el motor y salí de ahí,
Ya no era la misma mujer que había llegado. Esa mujer había muerto en el pasillo del tercer piso. La que manejaba de regreso a casa era otra persona. Y alguien que acababa de despertar de un sueño de 37 años. Llegué a casa antes que Roberto. Guardé el auto en el garaje. Entré por la puerta trasera. Subí a la habitación y me cambié de ropa. Me lavé la cara. Me cepillé el cabello. Cuando me miré en el espejo, me vi igual que siempre. Pero no era igual. Ya no. Bajé a la cocina. Terminé de preparar la ensalada. Puse la mesa. Saqué el pollo del horno. A las 7:30 Roberto entró por la puerta principal. «Hola, mi amor. Disculpa la demora. El tráfico estaba terrible». Sonreí. «No te preocupes. La cena está lista. Cenamos juntos como siempre. Hablamos del clima, de los vecinos, de nada importante». Él me contó sobre su día, sobre una reunión difícil, sobre un cliente exigente. Yo escuchaba, asentía, sonreía en los momentos correctos. Y por dentro, algo frío y calculador había tomado control. Porque en ese momento, decidí algo. No ibas a confrontarlo todavía. No iba a llorar. No iba a rogarle. Iba a descubrir la verdad completa primero. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Qué más me había mentido? Y luego, cuando tuviera todas las respuestas, cuando supiera exactamente con quién había compartido mi vida todos estos años, entonces actuaría, pero no como la esposa ingenua que él creía que era. Como alguien que por primera vez en décadas iba a tomar el control de su propia vida. Esa noche, Roberto se durmió a mi lado como siempre. Yo me quedé despierta, mirando el techo, con el teléfono en la mano. Releí el mensaje una y otra vez. «Tu esposo está en el Hotel Mirador. Habitación 314. ¿Quién me lo había enviado? ¿Por qué? ¿Qué más sabían? A las 3 de la mañana, escribí una respuesta. Gracias por avisarme. ¿Quién eres? Esperé. 5 minutos después llegó la respuesta. Alguien que también fue traicionada por él. Y no soy la única. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Los puntos suspensivos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente, el mensaje llegó. Nos juntamos el viernes a las 6 en el Café Colón. Esquina con Reforma. Hay 4 más. Todas queremos lo mismo. Justicia. Miré a Roberto durmiendo a mi lado. Roncaba suavemente. Tenía una mano sobre mi almohada. Durante 37 años había dormido junto a este hombre. Había criado a sus hijos. Había cuidado a su madre cuando estuvo enferma. Había renunciado a mi trabajo para apoyar su carrera. Había sido la esposa perfecta, y él me había convertido en una broma, en la ingenua que nunca se entera de nada. En la pobrecita. Volví a mirar el teléfono. Escribí una sola palabra. Ahí estaré. Los días siguientes fueron extraños. Roberto actuaba normal. Besaba mi frente por las mañanas. Me preguntaba qué había preparado para cenar. Me contaba anécdotas del trabajo. Y yo también actuaba normal. Sonreía, cocinaba, limpiaba, preguntaba por su día. Pero por dentro, cada hora que pasaba, algo crecía. No era solo enojo, era claridad. El miércoles por la tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, revisé su computadora. Sabía su contraseña. Siempre había sido la fecha de nuestro aniversario. Qué irónico. Abrí su correo, sus mensajes, sus archivos, y encontré todo. Correos que databan de 2 años atrás. Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Ella no sospecha nada. Puedes estar tranquila. Fotos, reservaciones de hotel, mensajes con otras mujeres. 5 en total. 5 mujeres diferentes en los últimos 3 años. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta. La escondí en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos viejos que nunca usaba. El jueves fui al banco. Revisé nuestras cuentas compartidas. Había retiros grandes en los últimos meses. Miles de pesos que Roberto había sacado sin decirme nada, para gastos del negocio. Me había dicho cuando pregunté una vez. Mentira. Pedí los estados de cuenta de los últimos 2 años. La ejecutiva me los dio sin preguntas.
Era mi dinero también, después de todo. Esa noche, después de cenar, Roberto me dijo que tenía que viajar el fin de semana. Un cliente importante en la costa. 2 días máximo. Me miró esperando mi respuesta habitual. Está bien, amor. Ten cuidado. Pero esta vez agregué algo. ¿Necesitas que te ayude a empacar? No, no te preocupes. Ya lo hago yo. Por supuesto. No quería que viera lo que empacaba. ¿O para quién? El viernes llegó. Roberto se fue temprano esa mañana. Me besó en la mejilla. Te llamo cuando llegue. Te amo. Las palabras salieron automáticas de mi boca. 37 años de costumbre. Pero esta vez no sentí nada al decirlas. A las 5:30 de la tarde me arreglé. Nada especial. Pantalones oscuros. Blusa sencilla. Mis zapatos cómodos. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada. Tenía líneas alrededor de los ojos que no recordaba haber visto antes. Algunas canas que había estado tapando con tinte. 63 años. Más de la mitad de mi vida entregada a un hombre que me veía como una idiota. Pero eso iba a cambiar. Tomé mi bolso y metí la carpeta con las pruebas. Salí de casa. El Café Colón estaba en el centro, en una esquina tranquila. Era un lugar antiguo, con mesas de madera y paredes llenas de fotos viejas de la ciudad. Llegué 5 minutos antes de las 6. Entré. Había una mesa grande al fondo. 4 mujeres ya estaban sentadas ahí. Una de ellas me vio y levantó la mano. Me acerqué. Todas me miraban con una mezcla de curiosidad y comprensión. Sabían por qué estaba ahí. Sabían lo que había descubierto. Porque ellas habían descubierto lo mismo. Me senté. Nadie habló durante unos segundos. Finalmente, la mujer que me había hecho la seña rompió el silencio. Gracias por venir. Soy Patricia. Tenía unos 50 años. Cabello corto. Mirada firme. Yo soy Elena. Dijo otra. Más joven. Tal vez 40. Ojos rojos como si hubiera estado llorando. Sofía, la tercera. 60 y tantos como yo. Manos temblorosas alrededor de su taza de café. Raquel, la última. 45 quizás. Vestida elegante. Expresión dura. Todas me miraban esperando. Soy Beatriz, dije finalmente. Y creo que todas estamos aquí por el mismo hombre. Patricia asintió. Roberto Mendoza, el nombre completo de mi esposo. Exacto. Patricia sacó una carpeta, similar a la mía. Conocí a Roberto hace 2 años. Me dijo que estaba divorciado, que vivía solo, que estaba buscando empezar de nuevo. Elena habló. A mí me dijo que su esposa había muerto de cáncer 3 años atrás, que nunca había podido superarlo. Sentí una bilis subir por mi garganta. Sofía continuó. Me dijo que estaba separado, que solo estaban juntos por los papeles, pero que ya no había nada entre ustedes. Raquel fue la última. A mí me dijo la verdad, que estaba casado, pero que tú no lo entendías, que tú eras fría, que llevaban años sin intimidad, que estaba atrapado en un matrimonio muerto. Cada palabra era una puñalada. Pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas para ese hombre. ¿Cómo nos encontraron?, pregunté. Patricia sonrió amargamente. Por accidente. Hace 2 meses estaba en el Hotel Mirador, en el lobby, esperando a su abuasí Roberto. Y vi a Elena llegar, preguntar por la habitación 314. La misma habitación. Elena continuó. Patricia me interceptó. Me contó quién era. Al principio no le creí. Pero me mostró fotos, mensajes. Luego investigamos juntas y encontramos a Sofía, luego a Raquel y luego a ti. Terminó Patricia. Saqué mi carpeta. Yo también tengo pruebas. Las extendí sobre la mesa. Correos, mensajes, extractos bancarios. Patricia revisó los papeles. Luego me miró. ¿Hay más? ¿Algo que necesitas saber? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? El dinero que Roberto nos pedía prestado a todas, para inversiones, para el negocio, para emergencias. Sí, nunca hubo inversiones, nunca hubo negocio. Hay una 6ª mujer, una que todavía no hemos identificado. Y Roberto está planeando irse con ella. El mundo se detuvo. ¿Cómo lo saben? Raquel sacó su teléfono. Me mostró una conversación.
Un mensaje de Roberto de hace 3 días. Solo 3 semanas más, amor. Y nos vamos. Tengo casi todo listo. Ella no va a saber qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Ya transferí lo que pude de las cuentas. El resto lo saco esta semana. Leí el mensaje 2 veces. 3 veces. Nos está robando, susurré. A todas. Confirmó Patricia. Tú tienes acceso a las cuentas compartidas. ¿Verdad? Asentí. Revisa bien. Revisa todo. Apuesto a que ya sacó más de lo que crees. Tomé mi teléfono. Entré a la aplicación del banco. Revisé la cuenta principal. La cuenta de ahorros. La cuenta de inversiones. El estómago se me cayó al piso. Faltaban más de 2 millones de pesos. 2 millones que habíamos ahorrado durante años. Para nuestra jubilación. Para los nietos. Para emergencias. Desaparecidos. Miré a las mujeres en la mesa. Se llevó todo. Patricia puso su mano sobre la mía. Lo sabemos. Por eso estamos aquí. Para detenerlo. Juntas. ¿Cómo? Tenemos un plan. Pero necesitamos tu ayuda. Eres la esposa legal. Tienes derechos que nosotras no tenemos. Acceso que nosotras no tenemos. ¿Qué necesitan que haga? Las 4 se miraron entre sí. Luego Patricia se habló. Primero, necesitamos que congeles todas las cuentas. Hoy. Y ahora, antes de que saque más dinero. Ya casi no queda nada. Pero queda algo. Y cada peso cuenta. Segundo, necesitamos que pongas una demanda. Pero no todavía. Primero tenemos que encontrar a la sexta mujer. Y tenemos que recuperar el dinero que ya se llevó. ¿Cómo vamos a hacer eso? Elena sonrió. Era una sonrisa fría, porque sabemos dónde lo tiene escondido. Y sabemos cuándo lo va a mover. ¿Cómo? Raquel sacó un dispositivo pequeño de su bolso. Un USB. Hace 3 semanas instalé un programa en su computadora. Un rastreador. Captura todo. Contraseñas, mensajes, transferencias, todo. Me quedé sin aliento. ¿Eso es legal? No, admitió Raquel. Pero en este punto, ¿te importa? Pensé en los 37 años. En las mentiras. En el dinero robado. En las otras mujeres. En la sexta mujer fantasma con la que planeaba escapar. O en los 2 millones desaparecidos. En la palabra pobrecita, que todavía resonaba en mi cabeza. No, dije finalmente. Ya no me importa. Patricia asintió. Bien, porque lo que viene no va a ser fácil. Y no va a ser limpio. Pero va a ser justo. ¿Qué tengo que hacer? Por ahora nada. Ve a casa. Congela las cuentas. Actúa normal cuando Roberto llame. No le digas nada de esto. Nada de nosotras. Nada de lo que sabes. Y después, te contactamos en 2 días. Para entonces, ya habremos identificado a la sexta mujer. Y habremos confirmado dónde tiene el dinero. Luego viene la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? Las 4 me miraron con expresiones idénticas. Determinación, ira contenida y algo más. Algo que me asustó y me dio poder al mismo tiempo. Patricia se inclinó hacia adelante. Recuperar lo que nos robó y asegurarnos de que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Me levanté de la mesa 1 hora después. Tenía un plan. Tenía aliadas. Y por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre algo. Manejé a casa con las manos firmes en el volante. No temblaba. No lloraba. Estaba enfocada. Llegué. Entré. Subí directo a la computadora del estudio. Entré a la página del banco. Congelé todas las cuentas compartidas. Cambié todas las contraseñas. Llamé a mi abogada. Mi amiga de la universidad que no había visto en años. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes mañana? ¿Estás bien, Beatriz? No, pero voy a estarlo. Colgué. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de vino. Me senté en la sala, en el sillón donde Roberto y yo habíamos visto televisión juntos miles de noches. Y esperé. A las 9 sonó mi teléfono. Roberto. Hola, amor. Ya llegué. Fue un viaje largo. Me alegra que estés bien. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo, nada especial. Mentirosa, como él. Te extraño. Yo también. Otra mentira. Bueno, voy a cenar algo y a dormir. Mañana tengo reuniones todo el día. Te llamo en la noche. Está bien, descansa. Te amo.
Esas palabras otra vez, vacías, muertas. Yo también. Colgué. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, mirando la sala oscura. En algún lugar de la ciudad, Roberto estaba con otra mujer. La sexta mujer. Planeando su escape. Con mi dinero. Con nuestro dinero. Pero lo que él no sabía era que ya no estaba jugando solo. Ahora éramos 6 contra 1. Y teníamos algo que él nunca esperaría. Información. Evidencia. Y un plan. Meter mis apas el vino. Subí a la habitación. Me acosté en la cama vacía. Y por primera vez en días, dormí. Porque finalmente, después de todo, había dejado de ser la víctima. Y me había convertido en algo más peligroso. Una mujer que ya no tenía nada que perder. El sábado desperté temprano. Roberto llamó a las 9. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Y tú?» «Un poco incómodo. La cama del hotel es horrible. Mentira sobre mentira. Pobrecito». Esa palabra de nuevo. Pero ahora la decía yo. Y sonaba diferente en mi boca. «¿A qué hora regresas mañana?» «En la tarde. Tal vez a las 6. Te preparo tu cena favorita. Eres la mejor, Beatriz. No sé qué haría sin ti». Colgué antes de decir algo que no debía. A las 10, Patricia me envió un mensaje. «Encontramos a la sexta. Se llama Daniela. 26 años. Estudiante de posgrado. Roberto le paga el departamento y los estudios desde hace 8 meses. 26 años. La misma edad que mi hija». Sentí náuseas. Respondí: «¿Dónde está el dinero?» «Cuenta en las Islas Caimán. La abrió hace un año. Ya tiene ahí 1,5 millones. El resto lo va a Patty a transferir esta semana. ¿Cómo recuperamos eso?» «Reunión hoy, 2 de la tarde. Misma cafetería. Ahí estaré». Pasé la mañana revisando documentos. Nuestro acta de matrimonio, las escrituras de la casa, los títulos de los autos, las pólizas de seguro. Todo estaba así a nombre de ambos. Todo era legal. Todo era mío también. Y él estaba tratando de robármelo. A las 2 en punto estaba en el Café Colón. Esta vez éramos 6 en la mesa. La nueva era Daniela, joven, bonita, asustada. «No sabía que estaba casado», dijo con voz temblorosa. Me dijo que era viudo, que yo era su oportunidad de ser feliz de nuevo. El mismo cuento. Diferente versión. Patricia habló. Daniela se puso en contacto con nosotras ayer. Encontró mensajes en el teléfono de Roberto. Mensajes con otra mujer. Una séptima. El estómago se me revolvió otra vez. ¿Séptima? Mientras planeaba irse con Daniela, ya estaba preparando su siguiente jugada. Otra mujer, 30 años, divorciada, con dinero propio. Dios mío. «Es un depredador», dijo Sofía con voz dura. «Y tiene que parar». Raquel sacó su laptop. «Tengo acceso a su cuenta de las Islas Caimán. Tengo las contraseñas. Lo único que necesitamos es mover el dinero antes de que él lo haga». «¿A dónde?» «A una cuenta temporal. Luego lo dividimos. Cada una recupera lo que perdió. El resto va para ti, Beatriz. Es legalmente tuyo». Miré a las 5 mujeres en la mesa. Todas habíamos sido engañadas. Todas habíamos perdido algo. Dinero, tiempo, dignidad. Pero juntas teníamos poder. «¿Cuándo lo hacemos?» «Mañana. Roberto, vas a intentar transferir el resto. 500.000 pesos más. Tenemos que actuar primero. ¿Y después?» Patricia sonrió. «Después lo confrontamos. Pero no como él espera. Vamos a destruir cada mentira que construyó. Vamos a exponerlo. Y vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias. ¿Qué necesito hacer? Mañana en la mañana, antes de que Roberto llegue a casa, vas a llenar papeles de divorcio. Tu abogada puede ayudarte. Ya había hecho esa cita. Listo. No los vas a presentar todavía. Solo los vas a tener listos para cuando llegue el momento. Entendido. Y esta noche vas a copiar todo de su computadora. Todo. No dejes nada. Necesitamos respaldo de respaldo». Asentí. Elena habló por primera vez. «Yo voy a contactar a un periodista. Uno que investiga fraude financiero. O si Roberto tiene una cuenta offshore, probablemente está evadiendo impuestos también. ¿Quieres que esto sea público?». Pregunté. «¿Tú no?». Pensé en mis hijos. En mis nietos.
en lo que dirían los vecinos, en lo que diría mi familia. Pero luego pensé en todas las mujeres en esta mesa, y en cuántas más podrías haber después de nosotras si no hacíamos algo. Sí, dije finalmente. Quiero que sea público. Daniela se limpió una lágrima. Yo también. No quiero que nadie más pase por esto. Nos quedamos 2 horas más, planificando, coordinando, asegurándonos de que cada detalle estuviera cubierto. Cuando salí de la cafetería, el sol todavía estaba alto. Era un día hermoso, extrañamente hermoso para lo que estábamos planeando. Llegué a casa. Subí al estudio. Conecté un disco duro externo a la computadora de Roberto. Copié todo. Correos, archivos, fotos, documentos financieros, todo. Tardó 2 horas. Mientras esperaba, llamé a mi abogada. Marta, necesito llenar papeles de divorcio mañana temprano. Hubo un silencio. ¿Estás segura, Beatriz? Completamente. ¿Él lo sabe? Todavía no. Está bien. Te espero a las 8 de la mañana. Gracias. ¿Estás bien? Voy a estarlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, revisando todo lo que había copiado. Encontré cosas que me rompieron el corazón. Y encontré cosas que me dieron fuerza. Mensajes donde hablaba de mí. Mi esposa es aburrida. Ya no hay nada entre nosotros. Ella solo sirve para limpiar la casa y hacer comida. Estoy atrapado en este matrimonio. Pero pronto seré libre. Cada palabra era veneno. Pero también era combustible. Para lo que venía, el domingo amaneció nublado. A las 8 estaba en la oficina de Marta. Llenamos los papeles. División de bienes. Pensión alimenticia. Infidelidad como causal. ¿Tienes pruebas?, preguntó Marta. Le mostré la carpeta. Los correos, los mensajes, las fotos, los extractos bancarios. Marta silbó. Esto es más que suficiente. Él no tiene defensa. Bien, ¿cuándo quieres presentar esto? En unos días, te avisó. Beatriz, ten cuidado. Si él se da cuenta antes de tiempo, puede esconder más cosas. No se va a dar cuenta. ¿Cómo lo sabes? Porque todavía cree que soy idiota. Marta me miró con algo parecido al respeto. Ya no lo eres. No, ya no. Salí de su oficina a las 10. Roberto llegaría a las 6. Tenía 8 horas. Suficiente tiempo para preparar la cena. Y para preparar lo que venía después. A las 12, Patricia me llamó. Ya está. Movimos el dinero. Los 1,5 millones están en la cuenta temporal. Si Roberto no puede acceder a ellos. Y si lo intenta, le saldrá error. Pensará que es un problema técnico del banco. Para cuando se dé cuenta de la verdad, ya será demasiado tarde. ¿Cuándo lo confrontamos? Esta noche. Cuando llegue a tu casa. Estaremos afuera. Cuando le digas lo que sabes, entramos. ¿Todas? ¡Todas! Mi corazón latía rápido. ¿Estás segura de esto, Beatriz? Más que nunca. Colgué. Pasé la tarde cocinando. Su platillo favorito. Bistec en salsa de champiñones. Puré de papa. Ensalada. Su postre favorito. Flan de vainilla. Cada cosa perfecta. Como él esperaba. Como siempre. A las 5:30 la mesa estaba puesta. La comida lista. La casa impecable. Yo estaba arreglada. Vestido sencillo. Maquillaje ligero. La esposa perfecta. Por última vez. A las 6:15 escuché su auto en el garaje. Respiré hondo. Esto era todo. No había vuelta atrás. La puerta se abrió. «Beatriz, ya llegué». Salí de la cocina. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo el viaje?» Me besó la mejilla. Olía a perfume de mujer. «Cansado, pero productivo». «Me alegro. La cena está lista». «Maravilloso. Déjame cambiarme». Subió las escaleras. Yo volví a la cocina. Mis manos temblaban. Serví la cena. Nos sentamos. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Todo normal. Todo como siempre. Hasta que terminamos el postre. «Roberto», dije con voz calmada. «Tengo que decirte algo». Me miró con esa sonrisa que había amado durante 37 años. «¿Qué pasa, amor?» «Sé lo del Hotel Mirador». La sonrisa se congeló en su cara. «¿Qué?» «Sé lo de Patricia. Y Elena. Y Sofía. Y Raquel. Y Daniela». El color se fue de su rostro. «Beatriz, yo puedo explicar. Sé lo del dinero».
Los 2 millones. La cuenta en las Islas Caimán. Se puso de pie. ¿Cómo sabes eso? Siéntate, Roberto. No voy a... Sonó el timbre. Roberto se quedó paralizado. ¿Esperas a alguien? Sí. Caminé a la puerta. La abrí. Patricia entró primero. Luego Elena, Sofía, Raquel, Daniela. Todas entraron a mi sala. Todas se pararon frente a Roberto. Él nos miraba con ojos de pánico. ¿Qué es esto? Esto, dije con voz firme. Es el final de tus mentiras. Patricia sacó una carpeta. Tenemos todo, Roberto. Cada correo, cada mensaje, cada transferencia. Elena continuó. Cada mentira que nos dijiste. Cada promesa que rompiste. Sofía agregó. Cada peso que nos robaste. Raquel sonrió fríamente. Ya movimos el dinero. No puedes tocarlo. Daniela, la más joven, la que había creído que era su futuro, habló con voz quebrada pero firme. Y ya contactamos a las autoridades. Roberto se dejó caer en el sillón. No pueden hacer esto. Ya lo hicimos. Me acerqué a él. Me arrodillé para quedar a su nivel. Lo miré directo a los ojos. Durante 37 años fui tu esposa. Te di todo. Mi juventud, mi trabajo, mi confianza. Y tú me convertiste en tu idiota. Beatriz, por favor. Me llamaste ingenua. Dijiste que nunca me enteraba de nada. Dijiste que era aburrida, que solo servía para limpiar y cocinar. Lágrimas corrían por su cara ahora. Lo siento mucho. Fue un error. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. No. Me levanté. No hay nada que arreglar. Mañana presento los papeles de divorcio. Ya están firmados. ¿Qué? Voy a quedarme con la casa, con los autos, con todo lo que legalmente me corresponde. Y voy a recuperar cada peso que me robaste. No puedes hacer esto. Soy tu esposo. Ya no. Patricia me habló. El periodista publica la historia mañana. Fraude financiero, bigamia emocional, evasión de impuestos. Roberto se puso de pie. Me van a destruir. No, dije calmadamente. Tú te destruiste solo. Nosotras solo estamos poniendo la verdad en su lugar. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho. Y tenemos todas las pruebas. Se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a gritarme. O peor, pero solo se quedó ahí, mirándome con ojos desesperados. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Las 6 hablamos al mismo tiempo. Porque nos mentiste. Porque nos robaste. Porque nos usaste. Porque pensaste que éramos tontas. Porque merecemos justicia. Porque nadie más debe pasar por esto. Roberto cayó de rodillas. Lo siento. Por favor, no hagan esto. Pero era demasiado tarde. Ya estaba hecho. Patricia llamó a alguien en su teléfono. 5 minutos después, 2 oficiales tocaron la puerta. Tenían una orden. Investigación por fraude. Se llevaron a Roberto, esposado, llorando, rogando, pero nadie lo escuchó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, las 6 nos quedamos en silencio. Luego Daniela comenzó a llorar. Elena la abrazó. Sofía se sentó, temblando. Raquel cerró los ojos. Patricia me miró. ¿Estás bien? No respondí inmediatamente, porque no sabía si estaba bien. Acababa de destruir el matrimonio de 37 años. Acababa de exponer al hombre con quien había construido mi vida. Acababa de convertirme en alguien que nunca pensé que sería. Pero cuando finalmente hablé, supe que era la verdad. Sí, estoy bien. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida, pero también fueron las más liberadoras. Roberto fue detenido durante 48 horas mientras investigaban las acusaciones. Su hermano pagó la fianza. Salió, pero no volvió a casa. No podía. Había una orden de restricción. Mis hijos llamaron. «Mamá, ¿qué está pasando?» Mi hijo mayor, Fernando, 35 años, casado, 2 hijos. Tu padre y yo nos vamos a divorciar. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Les conté todo. Hubo silencio. Luego mi hija, Carolina, habló con voz temblorosa. ¿Desde cuándo lo sabías? 2 semanas. ¿Y no nos dijiste nada? Necesitaba procesar las cosas primero. Necesitaba tener un plan. Mamá, esto va a salir en las noticias. Ya hay artículos. La gente está hablando. Lo sé. ¿Cómo vas a manejarlo? Con la verdad.
Fernando respiró hondo. Te apoyamos, mamá. Lo que necesites. Carolina agregó. Papá nos llamó. Dice que estás exagerando, que fue un error, que lo pueden arreglar. ¿Y ustedes qué le dijeron? Que necesitamos tiempo para procesarlo. Es lo justo. Pero escuché algo en la voz de Carolina. Duda. ¿Crees que estoy exagerando? No, mamá. Pero son muchos años. Tal vez terapia de pareja. Carolina. La interrumpí. Tu padre me robó 2 millones de pesos. Le mintió a 5 mujeres además de a mí. Planeaba huir del país. Esto no es algo que se arregle con terapia. Lo sé. Es solo que es difícil. Lo sé, hija. Para mí también. Colgamos. Me quedé sentada en la sala vacía. La casa se sentía diferente ahora. Más grande. Más silenciosa. Pero no sola. Patricia me llamaba todos los días. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Eso es suficiente por ahora. Las otras también llamaban. Elena me invitó a tomar café. Sofía me envió flores. Raquel me pasó el contacto de su terapeuta. Me ayudó mucho después de mi divorcio. Daniela fue la más sorprendente. Vino a mi casa una tarde. Sé que no tengo derechos a estar aquí, dijo en la puerta. Pero necesitaba disculparme en persona. La hice pasar. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. No sabía que estaba casado. Comenzó. Sé que ya te lo dije, pero necesito que me creas. Nunca habría... Si hubiera sabido, te creo. Se limpió una lágrima. Tengo tu edad. Bueno, la mitad de tu edad. Podría ser tu hija. Lo sé. Y él me hizo sentir especial. Como si fuera la única. A mí también me hizo sentir así. Y hace 37 años. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Daniela habló. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo sigues adelante después de algo así? Pensé en su pregunta. La verdad era que no lo sabía. Todavía no había superado nada. Solo estaba poniendo un pie delante del otro. Creo que no se supera, dije finalmente. Solo aprendes a vivir con ello. Y con el tiempo duele menos. ¿Y la vergüenza? ¿Vergüenza de qué? De haber sido tan tonta, de no haberlo visto venir. Tomé su mano. La vergüenza es de él, no nuestra. Él mintió. Él manipuló. Él eligió hacer esto. Pero nos dejamos. Porque confiamos. Y confiar no es debilidad. Es valentía. Daniela lloró. La abracé. Esta muchacha que podría haber sido mi enemiga. Que había dormido con mi esposo. Que había creído sus mentiras. La abracé porque las dos éramos víctimas de la misma persona. Y en ese momento entendí algo. El enojo que había sentido hacia las otras mujeres se había ido. Porque ellas no eran el problema. Él era el problema. El artículo salió 3 días después. Primera plana del periódico local. Empresario local acusado de fraude financiero y múltiples relaciones bajo engaño. No usaron mi nombre. Pero todos sabían quién era yo. Los vecinos dejaron de saludarme. O peor, me miraban con lástima. En el supermercado 2 mujeres susurraban cuando pasé. Pobre mujer, 37 años. ¿Cómo no se dio cuenta? Dicen que él tenía 6 amantes. Yo me moriría de vergüenza. Quise darme la vuelta. Quise esconderme. Pero en lugar de eso levanté la cabeza. Tomé mis compras. Y salí de ahí con dignidad. Porque no había hecho nada malo. No tenía por qué esconderme. Mi abogada llamó. Roberto quiere negociar. ¿Qué ofrece? ¿Quedarse con la casa si tú te quedas con los ahorros que quedan y la mitad del negocio? No. Beatriz, es una oferta razonable. No me importa. Esa casa la pagamos juntos. Yo limpié cada rincón durante décadas. Yo crié a mis hijos ahí. Es mía. Si vamos a juicio, puede tomar años. Entonces vamos a juicio. Marta suspiró. Está bien, preparemos el caso. Pero Roberto no se rindió. Comenzó a llamar a mis hijos, a decirles su versión. Que yo estaba exagerando. Que sí había cometido errores, pero que todo tenía solución. Que las otras mujeres lo habían seducido. Que él era la víctima. Fernando me llamó frustrado. Mamá, papá no deja de llamar. Dice que lo estás destruyendo por venganza. ¿Y tú qué crees? Yo no sé qué creer. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa que Roberto hubiera hecho. Fernando, tengo todas las pruebas. Los correos, los mensajes,
Los extractos bancarios. ¿Quieres verlos? No, no quiero ver eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que mi familia vuelva a estar junta. Eso ya no es posible. ¿Por qué no? Otras parejas han superado infidelidades. Esto no fue una infidelidad, hijo. Fue un fraude sistemático. Fue abuso financiero. Fue manipulación de múltiples mujeres durante años. Pero sigue siendo mi padre. Y yo sigo siendo tu madre. Y merezco respeto también. Colgó sin decir adiós. Esa noche lloré. No por Roberto. Por mis hijos. Por la posición imposible en la que estaban. Por tener que elegir lados. Carolina vino a verme 2 días después. Mamá, hablé con papá. ¿Y? Me mostró mensajes. De Patricia. Dice que ella lo chantajeó. Mi sangre hirvió. ¡Eso es mentira! ¿Cómo lo sabes? Porque yo estuve ahí. Yo vi todo. Yo tengo todas las pruebas. Él dice que tú estás trabajando con esas mujeres para destruirlo. Carolina, mírame. Mi hija me miró con ojos cansados. ¿De verdad crees que yo inventaría todo esto? ¿Que armaría un plan elaborado para destruir al hombre con quien pasé 37 años? Al padre de mis hijos. No, pero... ¿Pero qué? Es papá. Siempre ha sido bueno con nosotros. Siempre estuvo ahí. Sí, fue buen padre. Pero fue mal esposo. Y fue un fraude como persona. No puedes decir eso. Puedo. Y lo voy a decir, porque es la verdad. Carolina se levantó. No puedo con esto, mamá. No puedo elegir entre ustedes. No te estoy pidiendo que elijas. Sí, lo estás haciendo. ¿Quieres que esté de tu lado? Quiero que estés del lado de la verdad. Se fue sin despedirse. Las semanas se convirtieron en meses. El proceso legal avanzaba lentamente. Pero avanzaba. Recuperamos 700.000 pesos de la cuenta offshore. El resto había sido gastado. Hoteles, regalos, viajes, todo documentado. Todo evidencia. Patricia y las otras también presentaron demandas. Fraude, engaño, abuso emocional. Roberto contrató a un abogado, caro. Trató de desacreditar nuestras historias. Dijo que éramos mujeres despechadas, que estábamos conspirando juntas, que exagerábamos todo. Pero las pruebas eran irrefutables. En marzo hubo una audiencia preliminar. Tuve que verlo. Por primera vez desde aquella noche, en mi sala. Entró al juzgado con traje nuevo. Bien peinado. Seguro de sí mismo. Me miró. Yo sostuve su mirada. No desvié los ojos. No temblé. Su abogado habló. Su señoría, mi cliente admite haber cometido errores en su matrimonio. Pero las acusaciones de fraude son exageradas. Estos fueron préstamos familiares que planeaba devolver. Martha se puso de pie. Su señoría, tenemos documentación que prueba transferencias no autorizadas. Cuentas secretas. Mentiras sistemáticas durante años. Esto no fueron préstamos. Fue robo. El juez revisó los documentos. Señor Mendoza, es cierto que abrió una cuenta en las Islas Caimán sin el conocimiento de su esposa. Roberto tartamudeó. Yo... sí, pero era para proteger nuestros activos. ¿Protegerlos de quién? De... posibles problemas legales del negocio. ¿Su esposa sabía de estos posibles problemas legales? No, pero... ¿y las múltiples relaciones extramaritales? Esas también eran para proteger activos. El abogado de Roberto intervino. Su señoría, la vida personal de mi cliente no es relevante para el caso financiero. Es completamente relevante cuando se usó dinero marital para mantener esas relaciones. Martha presentó los extractos. Hoteles, regalos, pagos de renta de departamento. Todo con dinero de nuestras cuentas compartidas. El juez frunció el ceño. Señor Mendoza, esto no pinta bien para usted. Roberto me miró con ojos suplicantes, como esperando que yo interviniera, que dijera que había sido un error, que quería retirar los cargos. Pero no dije nada. Solo lo miré, y en ese momento vi algo en su cara. Comprensión. Finalmente entendió que había perdido, que no iba a salir de esta ileso. La audiencia terminó. El juez ordenó congelamiento de todos los activos de Roberto hasta que se resolviera el caso. Salí del juzgado con Martha. «Lo hiciste bien», me dijo. «No hice nada». «Exacto. Dejaste que las pruebas hablaran.
Afuera un grupo de reporteros esperaba. Señora Mendoza, ¿cómo se siente? ¿Algún comentario sobre la audiencia? Es cierto que había 6 mujeres. Marta me guió hacia el auto. No digas nada, pero me detuve. Me di la vuelta. Miré a las cámaras. Solo quiero decir algo. Marta me apretó el brazo. Beatriz, no tienes que... Quiero. Respiré hondo. Durante 37 años fui la esposa perfecta. Callada, obediente, confiada. Y esa confianza fue abusada sistemáticamente. Pero ya no soy esa mujer. Y quiero que cualquier mujer que esté pasando por algo similar sepa esto. No estás sola. Tienes derecho a la verdad. Tienes derecho a la justicia. Y tienes derecho a reconstruir tu vida. No dejes que nadie te haga sentir que eres menos por confiar. El error fue de ellos, no tuyo. Las cámaras grababan. Los reporteros tomaban notas. Subí al auto. Marta me miró con admiración. Eso fue valiente. Fue necesario. Esa noche, el clip se volvió viral. Mieles de comentarios. La mayoría positivos. Eres una inspiración. Gracias por alzar la voz. Yo pasé por lo mismo. Gracias por hacerme sentir menos sola. Pero también había negativos. 37 años y no se dio cuenta. ¡Qué tonta! Seguro ella también tiene culpa. Las mujeres siempre exageran estas cosas. Dejé de leer después de un rato. No todos iban a entender. Y no necesitaba que todos lo hicieran. Solo necesitaba seguir adelante. En abril, mis hijos finalmente vinieron juntos a hablar conmigo. Fernando y Carolina. Se sentaron en la sala. La misma sala donde todo había explotado meses atrás. «Mamá», comenzó Fernando. «Hemos estado hablando. Está bien. Y queremos decirte algo». Esperé. Carolina tomó la palabra. Hablamos con papá. Le preguntamos directamente sobre todo. Y él admitió muchas cosas. ¿Cómo qué? Las otras mujeres, el dinero, las mentiras. Fernando continuó. Trató de justificarse. Dijo que estaba pasando por una crisis, que se sentía viejo, que necesitaba sentirse vivo. Excusas. Sí, excusas. Carolina se limpió una lágrima. Siempre lo idolatramos. Pensábamos que era perfecto. Nadie es perfecto, hija. Pero esto es diferente. Esto no fue un error. Fue una decisión que tomó una y otra vez. Fernando habló con voz quebrada. Lo siento. Es mamá. Debimos apoyarte desde el principio. Me acerqué a ellos. Los abracé. No tienen que disculparse. Sé que fue difícil. ¿Nos perdonas?, preguntó Carolina. No hay nada que perdonar. Son mis hijos. Los amo. Y sé que esto ha sido horrible para ustedes también. Lloramos juntos. Por primera vez en meses, sentí que mi familia no estaba completamente rota. Solo diferente. El divorcio se finalizó en junio, 8 meses después de aquel mensaje que cambió mi vida. Me quedé con la casa, con la mitad del negocio, con lo que quedaba de nuestros ahorros. Roberto se quedó con su reputación destruida, con deudas legales y con la realidad de sus decisiones. El día que firmamos los papeles finales, nos encontramos en la oficina del abogado. No habíamos hablado directamente en meses. Todo había sido a través de representantes legales. Pero ese día, cuando salimos, me detuvo en el pasillo. «Beatriz». Me di la vuelta. Se veía más viejo, cansado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Había perdido peso. «¿Qué quieres, Roberto?» «Solo quería decirte que lo siento. Ya es tarde para eso. Lo sé, pero necesito que lo escuches. Lo siento de verdad. Fui un idiota. Fui egoísta. Fui cruel. Sí, lo fuiste. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme algún día?» Pensé en su pregunta. Había pasado meses enojada. Meses dolida. Meses sintiendo que mi vida entera había sido una mentira. Pero de pie ahí, mirándolo después de todo lo que había pasado, me di cuenta de algo. Ya no sentía enojo, solo cansancio. «No sé si puedo perdonarte», dije honestamente. «Pero puedo dejarte ir. Y eso es suficiente por ahora». ¿Dejaste de odiarme? Nunca te odié, Roberto. Estuve furiosa contigo. Pero odiarte requeriría energía que ya no quiero gastar en ti. Se limpió una lágrima. Desperdicié 37 años.
No, yo no desperdicié nada. Tuve 2 hijos hermosos. Construí una vida. Aprendí cosas. Esos años no fueron desperdicio solo porque terminaron mal. Eres más fuerte de lo que pensé. Siempre lo fui. Solo que tú nunca te molestaste en verlo. Me di la vuelta para irme. Beatriz. Me detuve, pero no me volteé. Espero que encuentres felicidad. De verdad, yo también espero eso para ti, Roberto. Pero lejos de mí. Salí del edificio. Subí a mi auto. Y por primera vez en 8 meses, conduje sin lágrimas. Sin enojo. Sin ese peso en el pecho. Solo libre. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Aprender a vivir sola de nuevo. A los 63 años. Después de toda una vida compartida. En la casa se sentía enorme. Demasiado silenciosa. Pensé en venderla. Mudarme a algo más pequeño. Pero Patricia me detuvo. No tomes decisiones grandes todavía. Dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que necesites. Así que me quedé. Convertí el estudio de Roberto en mi espacio. Un lugar para leer, para pensar, para redescubrirme. Carolina venía a visitarme 2 veces por semana. Traía a los niños. Mi nieta de 8 años, Valeria. Mi nieto de 5, Mateo. «Abuela, ¿por qué el abuelo ya no vive aquí?», preguntó Valeria un día. Carolina me miró nerviosa. «Porque a veces los adultos necesitan vivir separados», respondí cuidadosamente. «¿Ya no se quieren? El amor es complicado, cariño. A veces querer a alguien no es suficiente si esa persona te lastima. ¿El abuelo te lastimó?». «Sí». «¿Y lo perdonaste?». «Estoy trabajando en eso». Valeria pensó por un momento. «Mi maestra dice que perdonar es importante. Tu maestra tiene razón. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa dejar que alguien te siga lastimando. Eso es complicado». «Sí, mi amor, lo es». Mateo, que había estado jugando en silencio, se acercó y me abrazó. «Yo te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi cielo». En esos momentos, rodeada de mis nietos, recordaba por qué había valido la pena luchar. No solo por mí, por ellos también. Para que crecieran sabiendo que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien exigir respeto. Una tarde de julio, Patricia me llamó. «Hay una reunión. Las 6. ¿Puedes venir? ¿Para qué?». «Ya verás». Nos encontramos en el mismo café donde todo había comenzado. Café Colón. Ese lugar que se había convertido en nuestro refugio. Cuando llegué, todas estaban ya ahí. Patricia, Elena, Sofía, Raquel, Daniela. Y había algo diferente en ellas. Se veían mejor, más fuertes. «¿Qué es esto?», pregunté. Patricia sonrió. «Queremos hacer algo bueno que salga de todo esto». «¿Cómo qué?». Elena habló. «Estamos creando un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. Fraude financiero en relaciones, manipulación, engaño sistemático». Sofía continuó. «Todas hemos aprendido tanto en estos meses y queremos compartir eso. Ayudar a otras mujeres a identificar las señales de alerta, a protegerse financieramente, a recuperarse emocionalmente». Raquel agregó. «Ya rentamos un espacio, a una pequeña oficina, y tenemos fondos iniciales de lo que recuperamos del dinero de Roberto». Daniela habló por última vez. «Queremos que seas parte de esto, Beatriz. Tú fuiste quien nos unió, quien nos dio fuerza para actuar». Me quedé sin palabras. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió Patricia. «Miré a estas 5 mujeres. Meses atrás, éramos extrañas unidas por un trauma. Ahora éramos algo más. Amigas, hermanas en una batalla que ninguna había elegido, pero todas habíamos ganado. Sí, por supuesto que sí». Nos abrazamos. Y en ese momento supe que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era solo una sobreviviente. Era alguien que podía ayudar a otras a sobrevivir también. El grupo comenzó en agosto. Mujeres Unidas. Lo llamamos. Simple. Directo. La primera reunión tuvo 8 mujeres. La segunda, 15. Para septiembre. Y teníamos una lista de espera. Tantas historias. Tantas mujeres que habían pasado por lo mismo. Algunas peores que la mía. Otras menos graves, según la ley, pero igual de dolorosas. Cada martes por la noche
Nos reuníamos. Compartíamos historias. Ofrecíamos consejos. Conectábamos a las mujeres con abogadas, con terapeutas, con recursos financieros. Y algo increíble pasó. Comencé a sanar. No por olvidar, sino por transformar el dolor en propósito. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, una mujer se me acercó. Tenía mi edad aproximadamente. 60 y tantos. Ojos cansados pero determinados. «Gracias», me dijo. «¿Por qué?» «Por compartir tu historia. Mi esposo lleva años manejando todas nuestras finanzas. Nunca me dice nada. Siempre me dice que no me preocupe, que él se encarga». «¿Y eso te incomoda?» «Sí, pero pensaba que estaba siendo desconfiada, que era mi problema». «No es tu problema. Es tu derecho saber dónde está tu dinero. ¿De verdad crees que pueda estar pasando algo?» «No lo sé, pero mereces saberlo». «¿Cómo empiezo?» «Revisando las cuentas, pidiendo acceso. Si él se resiste, esa es una señal de alerta. Tengo miedo». «Lo sé, yo también tenía miedo. Pero el miedo de no saber es peor que el miedo de descubrir la verdad». Me abrazó. «Me diste valor». Cuando se fue, Patricia se acercó a mí. «Esto es más grande de lo que pensábamos». «Sí, ¿cómo te sientes?» «Útil. Por primera vez en mucho tiempo, me siento útil». «Siempre fuiste útil, Beatriz. Pero ahora es diferente. Ahora lo hago para mí. No porque alguien más lo espere. En octubre recibí una llamada inesperada. Un programa de noticias nacional. O querían hacer un reportaje sobre nuestro grupo. No estoy segura», le dije a Patricia. «¿Por qué no?» «Porque será público. Mi cara, mi historia, todo. Tu historia ya es pública. El artículo del periódico, el juicio, todo está en registros. Lo sé, pero esto es diferente. Esto es televisión nacional. Es tu decisión. Pero piensa en cuántas mujeres podrías ayudar». Pensé en esa mujer del grupo, en las 15 que habían venido esa semana, en las cientos que probablemente estaban ahí afuera, sin saber que había ayuda disponible. «Está bien, lo haré». La entrevista fue en noviembre. Me senté frente a las cámaras. Luces brillantes, un micrófono pequeño en mi blusa. La periodista, una mujer de unos 40 años, me sonrió. «Gracias por hacer esto, Beatriz. Gracias por el espacio. Cuéntanos tu historia». Y lo hice. Les conté sobre aquel mensaje, sobre el Hotel Mirador, sobre las 5 mujeres, sobre el dinero robado, sobre el proceso de descubrimiento, confrontación y sanación. No lloré, no me quebré. Hablé con claridad, con fuerza, con la voz de alguien que había sobrevivido y ahora prosperaba. «¿Qué le dirías a las mujeres que están pasando por algo similar?», preguntó la periodista. «Que confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Que protejan sus finanzas, que tengan acceso a las cuentas, que no tengan miedo de hacer preguntas y que sepan que no están solas. Hay ayuda, hay comunidad, hay esperanza». «¿Y qué le dirías a la Beatriz de hace un año? La que acababa de recibir ese mensaje». Pensé en esa pregunta, en esa mujer que había sido hace 12 meses, asustada, confundida, rota. Le diría que va a doler, que va a ser el año más difícil de su vida, pero que valores a sobrevivir. Y no solo eso, vas a florecer. Va a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Vas a encontrar amigas donde esperaba encontrar enemigas. Y va a transformar su dolor en propósito». Le diría que el final de algo no es el fin de todo. La periodista tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, Beatriz. Eres una inspiración. No soy especial. Solo soy una mujer que se negó a quedarse callada». El programa salió al aire 2 semanas después. El impacto fue inmediato. Nuestro teléfono no dejó de sonar. Correos, mensajes, llamadas. Mujeres de todo el país contactándonos. Algunas solo para agradecer. Otras pidiendo ayuda. Algunas queriendo donar. Otras queriendo comenzar grupos similares en sus ciudades. En diciembre, ya teníamos capítulos de Mujeres Unidas en 5 estados diferentes. Y seguíamos creciendo. Una noche, sentada en mi sala, ahora decorada diferente, más a mi gusto,
menos a lo que Roberto prefería. Recibí un mensaje de un número desconocido. Por un segundo, el corazón se me detuvo, como aquella tarde de febrero. Pero el mensaje era diferente. Soy la 7ª mujer, la que Roberto planeaba después de Daniela. Vi tu entrevista. Gracias por salvarme de cometer el mismo error. Cortamos hace un mes cuando empecé a ver las señales de alerta que mencionaste. Me salvaste sin saberlo. Gracias. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo guardé. Como recordatorio de que el dolor puede convertirse en poder, de que las víctimas pueden convertirse en guerreras, de que el final de algo puede ser el comienzo de algo mejor. Me levanté, caminé a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba en la noche. Miles de luces, miles de vidas. Y en algún lugar ahí afuera, había mujeres que necesitaban saber que no estaban solas, que había esperanza, que había salida. Tomé mi teléfono. Abrí el grupo de chat con Patricia, Elena, Sofía, Raquel y Daniela. Escribí: ¿lista para el año que viene? Tenemos mucho trabajo por hacer. Las respuestas llegaron inmediatamente. Siempre. Lista. Vamos con todo. Juntas. Por nosotras y por todas. Sonreí. Sí, juntas. Esa era la palabra clave. Sola había sido vulnerable. Juntas éramos imparables. El primer día del nuevo año llegó frío y claro. Me desperté temprano, como siempre. Pero esta vez no fue por ansiedad. Fue porque tenía planes. Propósito. Algo que esperar. Me preparé café en la cocina remodelada. Me había cambiado los azulejos que Roberto eligió hace 20 años. Ahora eran blancos con detalles azules. Mis colores favoritos. Los que él siempre dijo que eran demasiado llamativos. Cada sorbo de café sabía a libertad. Mi teléfono sonó. Carolina. Feliz año, mamá. Feliz año, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien, realmente bien. Me alegra escucharte así. ¿Y ustedes? ¿Cómo estuvo la cena de anoche? Tranquila. Los niños se durmieron antes de las 12. Fernando y yo brindamos en la sala. Perfecto. Hubo una pausa. Mamá, papá llamó ayer. Mi estómago se tensó ligeramente. Pero no como antes. Solo un reflejo. ¿Y qué quería? Preguntar por ti. ¿Por cómo estabas? ¿Y qué le dijiste? Que estabas bien. Que estabas ocupada con el grupo. Que estabas floreciendo. Esa es una buena palabra. Él se quedó callado cuando lo dije. Creo que no esperaba eso. ¿Cómo está él? Dice que está bien, que está trabajando en sí mismo, que está en terapia. Me alegra, y lo decía en serio. No por él, por mí, porque su sanación significaba que podía seguir adelante sin culpa, sin el peso de preocuparme por su bienestar. Preguntó si alguna vez podrían hablar. Como amigos. Algún día, tal vez, pero no todavía. Se lo dije, lo entendió. Bien, después de colgar me quedé pensando. Un año atrás la idea de Roberto en terapia me habría dado esperanza. Esperanza de reconciliación, de que las cosas volvieran a ser como antes. Pero ahora entendía que, como antes, nunca Shaq había sido bueno. Solo había sido familiar. Y familiar no es lo mismo que saludable. A las 10, llegué a la oficina de Mujeres Unidas. Ya no era una pequeña sala rentada. Ahora teníamos un espacio real. 2 salas de reunión. Una recepción. Una pequeña biblioteca con recursos legales y financieros. Patricia estaba ya ahí, organizando papeles. Buenos días y feliz año. Feliz año, Bea. Me había acostumbrado a ese apodo. Solo ella me llamaba así. ¿Lista para la reunión con el consejo? Lista. Habíamos formado un consejo directivo. Las 6 originales, más 3 abogadas voluntarias y 2 terapeutas. Nuestro objetivo para el año era ambicioso. Expandir a 20 ciudades. Crear un fondo de ayuda legal. Desarrollar talleres de educación financiera. Y empezar un programa para hombres también. Porque no todos los perpetradores eran hombres. Y no todas las víctimas eran mujeres. El fraude y la manipulación no tenían género. La reunión duró 3 horas. Planificamos, discutimos, votamos. Era trabajo duro, pero era trabajo que importaba.
Y cuando terminó, Daniela se me acercó. Vea, hay alguien que quiere conocerte. ¿Quién? Una mujer que llamó la semana pasada. Su caso es complicado. ¿En qué sentido? Su esposo es político, conocido. Si esto sale a la luz, será un escándalo enorme. Y ella quiere hablar conmigo ¿por qué? Porque dice que tu historia le dio valor. Pero tiene miedo. Entiendo. ¿Cuándo? ¿Ahora? Está esperando en la sala 2. Asentí. Entré a la sala. Una mujer de unos 50 años estaba sentada, las manos entrelazadas en su regazo. Vestida elegante pero nerviosa. Hola, soy Beatriz. Lo sé. Vi tu entrevista. La he visto 5 veces. Me senté frente a ella. ¿Cómo te llamas? Preferiría no decirlo todavía. ¿Está bien? Por supuesto. Todo aquí es confidencial. Respiró hondo. Mi esposo lleva 24 años en la política. Todos lo aman. Es carismático, atractivo. Dice las cosas correctas. Pero en casa es diferente. Controlador. Me revisa el teléfono. Me dice con quién puedo hablar. Maneja todo el dinero. Yo no tengo acceso a nada. Has intentado confrontarlo. Una vez. Hace 3 años. Me dijo que estaba siendo paranoica. Que él solo me protegía. Que yo no entendía de finanzas. ¿Y lo creíste? En ese momento sí. Pero últimamente he encontrado cosas. ¿Qué tipo de cosas? Mensajes. Con mujeres jóvenes. Promesas. Regalos. Y transferencias grandes a cuentas que no reconozco. ¿Has documentado algo? Tengo fotos en mi teléfono. Pero tengo miedo de que las encuentre. ¿Tienes un lugar seguro donde guardar esa información? No. Saqué una tarjeta. Esta es la dirección de un servicio de almacenamiento en la nube encriptado. Sube todo ahí. Memoriza la contraseña. No la escribas en ningún lado. Tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y después? Después decides qué quieres hacer. Si quieres confrontarlo. Si quieres irte. Si quieres exponerlo. Pero primero necesitas protegerte. Financiera y legalmente. ¿Cómo? Pasé la siguiente hora explicándole. Cómo abrir una cuenta bancaria separada. Cómo contactar a una abogada sin que él lo supiera. Cómo identificar activos compartidos. Cómo prepararse para lo peor. Cuando terminamos tenía lágrimas en los ojos. Gracias. No sabes lo que esto significa. Sí, lo sé. Yo estuve donde tú estás. Y sé lo aterrador que es. ¿Vale la pena? ¿Todo el dolor que viene después? Pensé en su pregunta. En el año que había pasado. En las noches de insomnio. En las lágrimas. En la pérdida de la vida que conocía. Pero también pensé en las mañanas de café en mi cocina remodelada. En los abrazos de mis nietos. En las mujeres que habíamos ayudado. En la paz que ahora sentía. Sí, dije con certeza. Vale la pena. Se fue 1 hora después. Me quedé sentada en la sala vacía. ¿Patricia entró? ¿Cómo estuvo? Difícil, pero necesario. Siempre lo es. Se sentó a mi lado. ¿Sabes qué día es hoy? Año Nuevo. Sí, pero también hace exactamente 1 año que recibiste ese mensaje. Me quedé quieta. No lo había pensado. Pero tenía razón. 1 año. 12 meses desde que mi vida explotó. ¿Cómo te sientes? Preguntó Patricia. Diferente. ¿Mejor? Sí, pero no de la forma que esperaba. ¿Qué quieres decir? Pensé que sanar significaría volver a ser quien era antes. Recuperar esa sensación de seguridad, de normalidad. ¿Y? Y me di cuenta de que esa seguridad siempre fue una ilusión. Esa normalidad estaba construida sobre mentiras. No quiero volver a eso. ¿Qué quieres? Esta versión de mí que sabe la verdad, que no tiene miedo de estar sola, que tiene propósito. Patricia sonrió. Esa es la Beatriz que necesitábamos todo este tiempo. Esa noche cené con mis hijos. Fernando, Carolina, sus parejas, mis nietos, todos juntos en mi casa. En la mesa grande que había comprado el mes pasado. Más grande que la anterior. Porque ahora había espacio. No solo físicamente, emocionalmente. Durante la cena, Valeria preguntó: «Abuela, ¿por qué te ves más feliz ahora?» Todos se quedaron callados, esperando mi respuesta. Miré a mi nieta, a sus ojos curiosos e inocentes, porque aprendí algo importante. ¿Y mi amor? ¿Qué? Que a veces las cosas tienen que romperse para que podamos construir algo mejor.
¿Como cuando rompo mi torre de bloques y la hago más grande? Sonreí. Exactamente como eso. Fernando me miró desde el otro lado de la mesa. Estoy orgulloso de ti, mamá. ¿Sí? Sí, fuiste valiente. Y nos enseñaste a todos algo importante. ¿Qué les enseñé? Que nunca es tarde para defenderte. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Carolina agregó. Y que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. No solo las mujeres. Cualquiera que haya sido traicionado. Cualquiera que haya tenido que empezar de nuevo. Brindamos. Por los nuevos comienzos. Por la verdad. Por la familia que permanece. Después de que todos se fueron, me senté en la sala. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía. No se sentía llena de posibilidades. Abrí mi laptop. Entré a nuestro sitio web. Mujeres Unidas. Los testimonios seguían llegando. Gracias por darme el valor de irme. Tu historia salvó mi vida. Empecé mi grupo en mi ciudad gracias a ustedes. Cada mensaje era un recordatorio de por qué había valido la pena. De por qué seguía valiendo la pena. Mi teléfono vibró. Un correo de una productora de televisión. Querían hacer un documental sobre nuestro grupo, sobre las 6 mujeres que se unieron contra un depredador y sobre cómo transformamos nuestro trauma en movimiento. Reenvié el correo a las otras. Las respuestas llegaron rápido. Estoy dentro. Hagámoslo. Es hora de contar la historia completa. Por todas las mujeres que vienen después. Por nosotras. Respondí al correo. Estamos interesadas. Hablemos. Cerré la laptop. Subí a mi habitación. La que había rediseñado completamente. Nuevas cortinas, nueva pintura, nueva cama. Nada quedaba de Roberto ahí. Era completamente mío. Me acosté. Y por primera vez en un año me di cuenta de algo. No había pensado en Roberto en todo el día. No con enojo. No con tristeza. No había pensado en él en absoluto. Y eso fue liberador. Porque significaba que finalmente había dejado de definirme por lo que él me hizo. Y había empezado a definirme por lo que yo elegí hacer después. Los meses siguientes fueron intensos. Febrero llegó con nuevos desafíos. Un político intentó desacreditarnos. Dijo que éramos un grupo de mujeres resentidas, que exagerábamos, que dañábamos reputaciones sin pruebas. Respondimos con hechos, con estadísticas, con testimonios, con las historias de más de 300 mujeres que habíamos ayudado. El político se retractó públicamente una semana después. En marzo, abrimos nuestro primer refugio. Un lugar seguro para mujeres que necesitaban escapar, que necesitaban tiempo para planear, que necesitaban protección mientras juntaban pruebas. La primera residente fue la esposa del político, la mujer que había conocido en enero. Llegó con 2 maletas y sus documentos. Lo hice, me dijo. Me fui. ¿Cómo te sientes? Aterrada, pero libre. Eso es normal. ¿Mejora? Sí, con tiempo, con apoyo, con propósito. Se quedó 3 semanas. Luego se mudó a su propio departamento, con su propia cuenta bancaria, con su propia vida. 2 meses después presentó su demanda, con evidencia sólida, con abogadas competentes, con una red de apoyo. Y ganó. En abril, el documental comenzó filmación. Camarógrafos siguiéndonos. Entrevistas profundas. O revisitando lugares clave. El Hotel Mirador, el Café Colón. La sala de mi casa donde confrontamos a Roberto. Cada locación traía recuerdos. Pero ya no dolían. Solo recordaban. Durante una escena el director me preguntó: si pudieras hablar con la Beatriz de hace 2 años, antes de que todo esto pasara, ¿qué le dirías? Pensé cuidadosamente. Le diría que preste atención a su instinto, que si algo se siente raro, probablemente lo está. Que haga preguntas, que no tenga miedo de parecer desconfiada o paranoica, que proteja su futuro. ¿Y sobre el dolor que viene? Le diría que el dolor es temporal, pero el crecimiento que viene después es permanente. En mayo recibí una invitación inesperada. Una universidad quería que diera una conferencia sobre empoderamiento financiero,
sobre reconocer señales de abuso, sobre reconstruir tu vida después del trauma. No soy oradora, le dije a Patricia. No tienes que serlo, solo tienes que ser tú. Acepté. El auditorio tenía 200 personas, estudiantes, profesoras, mujeres de la comunidad y algunos hombres también. Hablé durante 1 hora, sin notas. Solo mi historia, mi verdad. Al final una estudiante levantó la mano. ¿Cómo superas la vergüenza? ¿Vergüenza de qué? De haber sido engañada, de no haberlo visto venir. Me acerqué al borde del escenario. La vergüenza no es tuya, es del que mintió, es del que manipuló. Tú solo confiaste, y confiar es valiente, no tonto. Pero ¿cómo dejas de sentirla? Hablando de ella, compartiéndola, dándote cuenta de que no estás sola, y eventualmente, transformándola en fuerza. La audiencia aplaudió. Después, 30 mujeres hicieron fila para hablar conmigo. Cada una con su historia, cada una buscando esperanza, cada una encontrándola. Junio trajo el aniversario. 2 años desde el divorcio. Carolina organizó una pequeña celebración. ¿Celebrar un divorcio? Pregunté. Celebrar tu liberación, corrigió. Estuvimos en un restaurante pequeño. Mis hijos, mis nietos, las 5 mujeres y algunas nuevas amigas que había hecho en el camino. Levantaron copas. Por Beatriz. Por su valor. Por enseñarnos que nunca es tarde. Por transformar dolor en poder. Miré alrededor de la mesa. 2 años atrás, nunca hubiera imaginado esta escena, esta vida, esta versión de mí. Gracias, dije con voz emocionada, por estar aquí, por apoyarme, por crecer conmigo. Patricia sonrió. Nosotras te agradecemos a ti, por mostrarnos el camino. Esa noche, que de regreso a casa, pensé en todo lo que había cambiado, y en todo lo que había permanecido igual. Seguía siendo madre, abuela, amiga, pero ahora también era activista, mentora, sobreviviente. Y cada rol me definía de manera diferente. Mejor, más completa. En julio, el documental se estrenó. Las 6, una historia de traición y triunfo. Cines locales, streaming, alcance nacional. La respuesta fue abrumadora. Miles de mensajes, cientos de nuevas solicitudes de ayuda. Docenas de ciudades queriendo comenzar sus propios capítulos. Una revista importante me contactó. Querían hacer un artículo. Mujer del año. Beatriz. No soy mujer del año. Protesté. Sí lo eres, insistió la editora. Tu historia inspiró a miles. Tu trabajo cambió vidas. Eres exactamente quien necesitamos celebrar. La portada salió en agosto. Mi foto. 64 años ahora. Cabello con canas que ya no escondía. Arrugas que ganaban con orgullo. Sonrisa genuina. El título. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mis nietos la vieron en el kiosco. Abuela, estás en la revista. Valeria la compró con su domingo. La pegó en la pared de su cuarto. Quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Sí? Sí. Valiente y fuerte. Tú ya eres esas cosas, mi amor. ¿De verdad? De verdad. En septiembre, Mujeres Unidas tenía presencia en 23 estados. Más de 1000 mujeres ayudadas directamente, miles más alcanzadas indirectamente. Y seguíamos creciendo. Una tarde, revisando correos, vi uno que me hizo pausar. El remitente, Roberto. Mi primer instinto fue borrarlo, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. Beatriz, no sé si leerás esto. No espero respuesta. Solo necesito decir algo. Vi el documental. Leí el artículo. He seguido todo lo que has hecho. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a estarlo. Sé que yo causé el dolor que te hizo convertirte en quien eres ahora. Y vivo con esa culpa todos los días. Pero aún así, estoy orgulloso. Convertiste la peor cosa que alguien te hizo en la mejor cosa que hiciste por ti misma. Y por otros. Eso es extraordinario. No busco perdón. No busco reconciliación. Solo quería que supieras que, aunque fallé en todo lo demás, al menos tuve el privilegio de estar casado con una mujer extraordinaria.
solo que fui demasiado estúpido para verlo cuando importaba. Te deseo toda la felicidad del mundo. Roberto. Leí el correo 2 veces. Esperé sentir algo, enojo, tristeza, nostalgia, pero solo sentí neutralidad, ni siquiera satisfacción por su arrepentimiento, solo indiferencia, y eso fue liberador, porque significaba que verdaderamente había seguido adelante. Cerré el correo sin responder, no por crueldad, sino porque no había nada que decir. Ese capítulo estaba cerrado. En octubre, celebramos el 3er aniversario del grupo. Fue en un salón grande, con 200 personas, mujeres que habíamos ayudado, voluntarias, donadoras, aliadas. Patricia dio un discurso. Hace 3 años éramos 6 mujeres rotas por el mismo hombre. Hoy somos un movimiento. Y todo comenzó porque una mujer se negó a quedarse callada. Me llamaron al frente. No había preparado nada. Solo hablé desde el corazón. Cuando recibí ese mensaje hace casi 3 años, pensé que mi vida había terminado. Y de cierta forma, lo hizo. La vida que conocía. La vida que había construido sobre mentiras. Esa vida terminó, pero en su lugar encontré algo mejor. Encontré verdad. Encontré fuerza. Encontré propósito. Y encontré a todas ustedes. Miré el salón lleno. Si estás aquí esta noche y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. Vas a sobrevivir. No solo vas a sobrevivir, vas a prosperar. El camino es difícil. Habrá noches donde dudes, donde te preguntes si valió la pena. Pero te prometo que sí vale la pena. Porque del otro lado de ese dolor está la mejor versión de ti misma. Aplausos llenaron el salón. Y en ese momento, rodeada de estas mujeres increíbles, supe algo con certeza. Mi vida no había terminado en aquel pasillo del Hotel Mirador. Había comenzado. Si mi historia te resonó, si alguna vez has sentido que tu vida no era completamente tuya, suscríbete. Comparte tu historia en los comentarios, porque necesitamos saber que no estamos solas en esto. Juntas somos más fuertes. Juntas somos imparables. Y juntas podemos cambiar el mundo. Una mujer a la vez. Un acto de valor a la vez. Tengo 64 años. Y por primera vez en mi vida soy completamente libre. Completamente mía. Y completamente feliz. Esta es mi historia. Y solo está comenzando.